volver aún que se vayan todos. ¿Vos creés que eso es posible en términos políticos? ¿Creés que te puede afectar también a vos eso? ¿Tenés que elegir el menos malo entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio? No, eso no, es una falsa elección. ¿Con quién te gustaría ir es que eso es a un una... balotaje? Pará. Te reformulo la pregunta. ¿Con quién te gustaría ir a un balotaje? No me importa, no me importa de los actuales jubilados. ¿Pero eso implica una eventual regreso a la CFJP? ¿Tenés pensado quién va a ser tu candidato a gobernador? ¿Esper puede ser una posibilidad? Quería arrancar con que nos hagas un resumen de la exposición que diste en la entrega de este reconocimiento tan importante, de este doctorado honoris causa que te dio la Universidad de SEADE, ¿no? Bueno, el eje central es mostrar que el análisis neoclásico tiene un error de origen y que los economistas nos hemos enamorado tanto de una estructura matemática que cuando la realidad no coincide con el modelo, en lugar de querer modificar el modelo, lo llamamos fallo de mercado. Y esa visión de considerarlo fallo de mercado da lugar a la intervención del Estado. Y cada vez que aparece una intervención del Estado, aparece el fallo del Estado, donde el resultado emergente es peor al que teníamos originalmente, y eso conduce a nuevas dosis de intervención, y entonces aún economistas que son liberales terminan siendo funcionales al socialismo porque terminan validando dosis de intervención cada vez mayores en función de considerar fallo de mercado cuando en realidad el problema es un fallo del modelo. Ahora, este fallo de mercado que vos describís como uno de los principales errores que tiene la teoría, en la práctica, en la economía del día a día, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, eso por ejemplo es muy claro en lo que tiene que ver, por ejemplo, en toda la estrategia del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo tiene 3 formas para lograr impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. Y la segunda parte de la agenda del Foro de San Pablo tiene que ver con la intervención de las empresas, intervención hasta asfixiarlas y que entonces se terminen entregando las empresas al Estado o el Estado las pueda expropiar por muy poco dinero. Y básicamente eso se logra a partir de la regulación. Y la regulación está sustentada en los supuestos fallos de mercados, cuando en realidad los fallos de mercados no existen. O sea, mi concepto es que si vos crees que hay un fallo de mercado, lo primero que tenés que hacer es revisar que no esté el Estado. Y si no está el Estado, hace de vuelta el análisis porque está mal. Es decir, los fallos de mercado no existen. El tema de la inflación desbocada y el dólar también, que no tiene freno, ¿pueden ser parte de esta lógica? Sí, es parte también de esto. Porque en el fondo, si hay algo que es bien socialista, es bien intervencionista, y que es una forma de expropiarle recursos al sector privado, es justamente la política monetaria del Banco Central. Es decir, que termina generando... ¿Qué es en el fondo, digamos, la inflación? Es un impuesto no legislado. Claro. Y de hecho el control de capitales, ¿qué es? O sea, el cepo al dólar. En el fondo, ¿qué es? Es un mecanismo violento por el cual te obligan a demandar más dinero que el que tendrías normalmente, y eso aumenta que la base imponible del impuesto inflacionario. Una forma de estafarte, claramente, es... En los últimos días hablaste de que la economía argentina se está acercando a una crisis que puede ser hasta la peor de la historia. Explícanos un poquito más a qué te referís y qué implica eso, y sobre todo una cosa importante que quiero consultarte es ¿cuándo se puede dar eso? No, el cuándo es imposible saberlo, el tiempo es del creador, no hay forma de saber el tiempo. A pesar de que yo me hice famoso, digamos, con un modelo que hacía predicción del tiempo, pero no era en términos estrictos de predecir el tiempo, sino que tenía que ver con si te acercabas o alejabas de una crisis. Pero respecto a la situación de la economía argentina, está todo dado para la peor crisis de la historia. ¿Por qué? Porque tenemos indicadores sociales peores que del 2001, tenemos un desequilibrio monetario que es el doble del que teníamos en la previa del Rodrigazo, y hoy la dinámica del balance del Banco Central, ponerle la relación LELIX, o sea, pasivos remunerados en términos de base monetaria, o sea, pasivos no remunerados, hoy estamos en los niveles de el último trimestre de 1988, es decir, la previa de la hiperinflación. Por lo tanto, estamos conjugando la suma de todos los males y por lo tanto de tener causa una crisis, evidentemente va a ser la peor de la historia. Para que te des una idea, mira, el Rodrigazo, nosotros tenemos un desequilibrio peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo. El Rodrigazo implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación y por 5 la cantidad de pobres. Multiplicar por 6 la inflación te llevaría a niveles del 600%. De mínima, y multiplicar por 5 la cantidad de pobres es imposible porque estás partiendo de 40.
Es decir, no te dan los números. ¿Y cómo se resuelve eso en la vida real? Ese techo del 100% y con una brutal crisis social. Por lo tanto, está todo dado para que vayamos a la peor crisis de la historia. Ahora, ¿esto es inexorable o se puede hacer algo para que eso no pase? Se puede hacer algo. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta. Nosotros tenemos un programa de reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación. La primera generación implica una reforma del Estado que implica una fuerte reducción del gasto público, reducción de impuestos, ¿sí? Y no solo eso, desregular y además avanzar hacia la reforma financiera y monetaria que a la postre termine con el Banco Central. ¿Crees que este plan se podría aplicar? Digamos, ¿llegamos a agosto y a octubre a las elecciones o puede haber una situación antes? Mira, la realidad es que cuando vos mirás la historia argentina y identificás cuál es el problema estructural de la Argentina, no tenés problemas para hacer el diagnóstico y hacia dónde tenés que ir. Lo único que cambia son las velocidades. Es decir, si vos tenés que resolver, por ejemplo, la eliminación del Banco Central en el medio de una hiperinflación es muy rápido. Si lo tenés que hacer sin una hiperinflación, demanda 2 años y medio. Ahora, esa hiperinflación está más cerca, más lejos, cuanto más pasa el tiempo... Y mirá, es cada vez más probable. Porque fíjate, Argentina, si la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque crece la oferta o porque cae la demanda o porque pasan las dos cosas. Vos fíjate esto, tenés un problema entonces con la emisión monetaria pasada, ¿sí? Por los rezagos de la política monetaria, con lo cual los desastres hechos durante los últimos 2 años, aun cuando hoy frenes la emisión monetaria vas a seguir teniendo inflación. Tenés un problema con la emisión monetaria presente, con todo lo que es la emisión para financiar el déficit fiscal. Y tenés un problema con toda la emisión monetaria futura que tiene que ver con ¿qué? Con las LELIQs. Pensá que vos hoy tenés 2,2 veces en LELIQs lo de la base monetaria. Y además tenés una tasa de interés del 107%. Quiere decir que en un año vos por lo menos vas a estar duplicando la cantidad de LELIQs, con lo cual te vas a una relación 4-1, ya peor que la que tenías en la hiper. Y además te queda déficit fiscal por financiar el mercado doméstico que va a terminar siendo LELIQs, con lo cual vas a ir a una relación 5-1. Es decir, si a vos se te llega a caer la demanda de dinero, eso va a generar una mega crisis que va a terminar en una hiper. Vinculando esto a la cuestión política, Durán Barba dijo en las últimas horas que la clase política no es consciente de que se puede volver aún que se vayan todos. ¿Vos creés que eso es posible en términos políticos? Yo creo que y una segunda consulta vinculada a esto, ¿crees que te puede afectar también a vos eso? Yo creo que están dadas todas las condiciones para que haya que se vayan todos, porque básicamente los políticos viven de espalda a la realidad. Es decir, están todo el día mirando el negocio chiquito de ellos, negociando cargos, plata, digamos, corruptela todo el tiempo y viven de espaldas a la realidad. Y en mi caso, justamente es todo lo contrario a eso. Es decir, yo justamente soy un outsider y lo que vengo a hacer es romper con el statu quo, donde es una situación donde los únicos que progresan en Argentina son los políticos. Fíjate, digamos, ya de base le devuelvo a la gente lo que se me paga como dieta. Quiero hacerte te quiero pedir una reflexión sobre lo de Cristina, sobre la condena, y si crees que efectivamente, como dijo ella, fue víctima del lawfare o víctima de una mafia judicial. A mí me parece una muy buena señal que se haya condenado a una persona aun cuando está en el poder. Eso habla muy bien del coraje de estos hombres que han llevado a cabo este juicio, se han cargado a sus hombros la República. De hecho, fíjate que el fiscal Luciani fue hoy agredido por alguien muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, como Artemio López y su mujer. Por lo tanto, a mí me parece que han hecho un excelente trabajo. La democracia se sostiene justamente sobre la idea de la República y defender la República es que la justicia sea independiente. Eso me parece una excelente noticia. Después las cuestiones técnicas, o sea, cuando vos vas a la cárcel, ¿sabes qué? Todos los reos dicen que son inocentes, ¿eh? Y Cristina dice lo mismo. Digamos, o sea, el fallo está. Ahora que Cristina dijo que no va a ser candidata, ¿vos creés que esto puede agravar o puede reducir la grieta? ¿Qué reflexión te merece este anuncio que hizo Cristina? Yo creo que tiene... ¿Le crees? A ver, vamos por partes. Hay una idea de o sea, en realidad es un falso renunciamiento. No es que ella renuncia porque no quiere.
En realidad ella renuncia porque no quiere, porque no puede. Es decir, hoy Cristina tiene una imagen negativa del 75%, por lo tanto, digamos, o sea, tiene un techo electoral muy bajo. Por lo tanto, si bien es la persona que más votos tiene en el Frente de Todos, con cualquiera que vaya a una elección, si logra pasar a la segunda vuelta, pierde. Por lo tanto, o sea, no es que renuncia por un desprendimiento, sino que renuncia porque en realidad no renuncia a nada porque no tiene nada. Tiene un montón de votos, pero no tiene votos para ganar. Y de hecho, digo, cuando se ganó el Frente de Todos la última elección, tuvo que ver con un engendro electoral que ahora lo estamos pagando, que es un desastre. Y hay una parte muy positiva, porque esto quiere decir que Cristina Fernández de Kirchner no vuelve. Entonces no se puede amenazar más con el cuco. Entonces, esto es muy positivo porque de cara a la próxima elección, en lugar de estar viendo a ver quién es más antikirchnerista, vamos a poder discutir libremente ideas y no que estés tratando de estigmatizar a otros, digamos, acusándolo de funcionar el kirchnerismo. Si vos tenés que preferir o tenés que elegir el menos malo entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio... No, eso es una falsa elección. ¿Con quién te gustaría ir? Es que eso es una... eso es una falsa elección entre ellos dos porque en realidad son cómplices. Fíjate cómo en el Congreso, Juntos por el Cambio, cada vez que se trata de guita, los acompaña. Mirá el presupuesto. Te reformulo la pregunta. ¿Con quién te gustaría ir a un balotaje? No me importa, voy contra cualquiera de los dos le gano en el balotaje. Llegamos a fin de año y la Cámara de Diputados está casi paralizada. Hay mucha crisis interna dentro de cada una de las instituciones, del Congreso, de la justicia, también del gobierno. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina a nivel institucional? Que el sistema está podrido y se está cayendo, y los políticos no lo quieren ver. Esos mismos políticos que me tratan a mí como un error es lo que no están viendo. Esto es un elemento muy, muy interesante. Cuando vos tenés un modelo, el modelo te sirve para ver cómo viene la cosa, ¿no? Para explicar algo. Y cuando el modelo no trabaja bien, genera error. Ahora, en realidad, si vos tenés el modelo correcto, entonces el error es ruido blanco. Es decir, está normalmente distribuido. Entonces, alguna vez falla para un lado, otro momento falla para el otro. Es decir, a la casta política le está tirando error y dicen que nosotros, los liberales de la Libertad Avanza, somos un error. En realidad, cuando vos tenés un mal modelo o hubo un cambio estructural, siempre arroja error, porque lo que está mal es el modelo. Y eso, ¿sabes qué? Los políticos no lo quieren ver, porque implicaría que se hagan cargo, que ellos son el problema y no la solución. Y por eso vinimos nosotros, para romper con el status quo y para quitarle el poder a los políticos para devolvérselo a la gente. Últimas dos cortitas. Está planteándose como un problema grave de la economía y de la política en general el tema de las empresas públicas. Vos ya has planteado que estabas de acuerdo con el tema de aerolíneas. Por ejemplo, en el caso de aerolíneas, yo lo que dije es que hay que... De aerolíneas y también de YPF y también de las jubilaciones y las AFJP. A ver, vamos por parte. Lo que tiene que ver con aerolíneas, yo dije que había que dárselas a los empleados. Directamente. Es decir, las convertís en una suerte de cooperativa y que se hagan cargo de las empresas y que las manejen. Y vas a ver cómo, digamos, o sea, la disciplina con una política de cielos abiertos, o sea, compitiendo. En el caso de YPF está claro que es una caja política, o sea, y en realidad no funciona como debería funcionar, sino que fíjate todo el valor que perdió desde que se estatizó. Por lo tanto, quiere decir que la gestión es un desastre. Por lo tanto, digamos, habría que volver a privatizarla, habría que volver a profesionalizarla y sacar, digamos, a estas alimañas, estos sátrapas, estos chupasangre, ¿sí? Que viven sacando guita de ahí en desmedro de todos los argentinos. Y el caso del sistema previsional está quebrado. Ahora, el tema es que vos tenés que hacer la reforma del sistema previsional. Nosotros lo que consideramos es que la reforma del sistema previsional corresponde a las reformas de segunda generación. Es decir, vos primero tenés que hacer la reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar los impuestos, desregular la economía, desregular el mercado laboral, abrir la economía, terminar de una vez con todas con la inflación. Eso te va a generar mucho crecimiento intensivo en trabajo, ¿sí? Durante muchísimos años, con lo cual vos vas a tener mucha más gente trabajando porque va a aumentar la PEA, vas a tener salarios reales más altos. Entonces, en esa circunstancia, vos vas a poder sanear el sistema previsional y vas a poder hacer la reforma, que es una reforma de segunda generación,
sin vulnerar los derechos de los actuales jubilados. ¿Pero eso implica un eventual regreso a la CFJP? Podría ser el caso, eso digamos, o sea, se puede someter a la consulta popular. ¿Se puede someter a una consulta popular? Sí, claro, obvio. Bien. Y porque a la postre te demostraron que cuando el Estado volvió a meterle la... A ver, ¿por qué fuimos al sistema de jubilación privada? Porque el Estado te había estafado las jubilaciones. Una vez que se arregló y se recompuso el sistema, ¿qué hicieron los políticos? Te volvieron a robar y las estatizaron. Pensá que un año antes, a ser estatizadas, hubo una consulta popular sobre si querían que vuelva al sector, al Estado. Y la gran mayoría dijo que quería seguir en el sistema privado. Y como eso aquí se no le gustó, al otro año, ¿qué hizo con Vudú? Las estatizaron. Y nos robaron esos fondos y nos destrozaron nuevamente las jubilaciones. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reconocer el problema que tiene el sistema previsional y entender que es una reforma que tiene que ver con el largo plazo. Y para hacer esa reforma, es una reforma de segunda generación, no es ahora, es una reforma previo después de haber hecho todas las que acabo de describir como reforma de primera generación y vos puedas arreglar el sistema previsional sin vulnerar derechos. La del final. Para un presidente es prioritario definir con quién va a competir en la provincia de Buenos Aires, quién va a ser su candidato a gobernador y cómo va a juntar los votos ahí, que es donde está la mayor cantidad de votos. ¿Tenés pensado quién va a ser tu candidato a gobernador? ¿Esper puede ser una posibilidad? Vamos a ponerlo en estos términos. Decían que yo no podía construir estructura y ya tengo estructura en los 24 distritos. ¿Lo vas a tener candidato a gobernador? Las candidaturas se van a definir más sobre el año, que en el medio compitan y ahí van a surgir los mejores.